eh, voy digamos, hacer una breve recapitulación, más que todo para tener en claro los inicios, los diferentes inicios para los diferentes tipos, digamos, de obras y en la zona donde se ubican, ¿no? Tenemos el decreto 101, que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el decreto supremo 080-2020. Este decreto, en la segunda disposición, hace el cómputo de plazo para el inicio de obras públicas de acuerdo al decreto legislativo 1486. En base a este decreto, se establece que se activa el inicio de cómputo de plazo indicado en el decreto legislativo 1486, con lo cual se reanudan las actividades económicas y por ende corre el plazo para la presentación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Hay que tener en cuenta que hay una confusión, mucha confusión. Cuando el decreto sale, en el momento que sale en el diario El Peruano, es el momento en que se empieza a computar el plazo. Si bien es cierto, el día anterior es que se promulga la ley, al día siguiente se notifica vía el diario El Peruano y a partir de ahí se corre el plazo. Tan es así que el 4 de junio se emitió el decreto supremo 101 y es por eso que empieza a correr el plazo a partir del 5 de junio. Hay que tener acá diferentes, acá tenemos muchas inquietudes, ¿no? Y es por eso que lo trato, digamos, incidir en ese aspecto, el tema, digamos, de tener claro los inicios. El decreto 101 también indica que en aquellas zonas urbanas de alto riesgo, solamente a través del sector competente se va, digamos, la autorización de las actividades económicas mediante resolución ministerial. Es así que con resolución 113 de 2020 se emite la resolución de vivienda con fecha en el diario El Peruano 5 de junio, ¿no? Para los proyectos que son del PNSU. Y aquí está todo concatenado, porque si decimos que el PNSU son proyectos nacionales de saneamiento urbano, entonces ya con eso ya da luz verde a aquellas zonas urbanas de alto riesgo y no van a salir en el tema de lo que es digamos, los proyectos del PNCR, porque los del PNCR son proyectos nacionales de saneamiento rural, los cuales son en zonas rurales, pero esos proyectos se activan, basta con el tema del decreto supremo 101 que empieza a correr de plazo del 5 de junio. Luego tenemos la resolución ministerial 116, en la cual, digamos, se dan los proyectos inmobiliarios de inversión social, de inversión pública, privada, en la cual se reactivan a partir del 10 de junio, porque fue promulgada la ley el 9 de junio. Hay que tener en cuenta que en este tema, en el 101, especifica muy bien que en el literal 3.7 que no hay otra medida que no indique las resoluciones, tanto del 101 como el 80, otras disposiciones que pueda impartir el gobierno regional o gobierno local, tales así como pueden ser aquellas las cuarentenas, ¿no? Ya con eso ya queda desistido y queda claro que con esto solamente son los únicos requisitos para dar el reinicio de la obra. Entonces, acá tenemos, digamos, un tema de un cómputo de plazo, teniendo en cuenta el tipo de contratación, teniendo las zonas urbanas de alto riesgo, o sea, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, y provincia de Santa, Guarmey y Casma del departamento de Ancash. Y otras zonas. Como les dije,
tenemos que ir de aplicación tanto para la normativa general como para las contrataciones especiales, la reconstrucción con cambios. En otras zonas, con el Decreto Supremo 101 se dio inicio a las actividades, siendo el plazo del 5 de junio al 19 de junio. Mientras tanto, en aquellas, como les mencioné, en el tema de lo que es la resolución ministerial 113-2020 vivienda, rige a partir del 6 de junio hasta el 20 de junio. Mientras que en lo que respecta al tema de vivienda, la resolución ministerial 116-2020 es del 10 de junio al 24 de junio. Como le dije, el sector competente para estas zonas es la que se va a encargar de emitir la resolución de reanudación de actividades. Por lo tanto, el MTC y el MINAGRI, para zonas urbanas de alto riesgo, todavía no empieza. Ni tampoco empieza el cómputo de inicio de plazo a las obras de reconstrucción con cambios que estén en estas zonas urbanas. Si bien es cierto, salió el comunicado 012, pero son para otras zonas, que puede ser el caso, digamos, Piura tiene su zona urbana y su zona rural. Efectivamente, en este comunicado 012 ha salido los colegios de zona rural, pero no los colegios de zona urbana. Va por ahí más o menos el tema, ¿no? Tenemos acá que se había mencionado en la resolución ministerial 113, ¿no? En la cual me dice, en el artículo 1, que aprueba el inicio de actividades del sector construcción en zonas urbanas definidas de alto riesgo. Hay que tener en cuenta que estas actividades corresponden al Programa Nacional de Saneamiento Urbano. El artículo 1 indica aprobar en el marco de lo expuesto en el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo 080-2020, modificado por la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo 101, el inicio de las actividades de construcción correspondientes a la fase 2 de la reanudación de actividades de las inversiones de saneamiento y drenaje pluvial a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que se detallan en el anexo que forman parte integrante de la presente resolución. Asimismo, la resolución 117 de Vivienda y Construcción indica que determina el inicio de las actividades de construcción aprobadas en la fase 2 de la realización de actividades para las zonas urbanas de los departamentos y provincias señalados en el numeral 3.2. O sea, si se dan cuenta, estas resoluciones las emite el sector competente, en este caso el Ministerio de Vivienda, para dar reinicio a las actividades económicas, mientras que en otras zonas en las cuales no son zonas urbanas de alto riesgo, solamente basta con el Decreto Supremo 101 para que se active el cómputo de plazo. En este tema de la resolución ministerial 116, ¿cuáles son las actividades que se tienen en cuenta? Los proyectos de inversión en todas sus fases, quiere decir, en el tema de lo que sí está al inicio, en excavaciones, en el tema de demoliciones, estructuras, todo lo que está. En todas sus fases, en saneamiento y drenaje pluvial a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. B, proyectos de inversión pública de obras de infraestructura y equipamiento urbano a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. C, proyectos de inversión privada referidos a habilitaciones urbanas con construcción simultánea, proyectos inmobiliarios considerados en la fase 1 y viviendas de construcción en sitio propio dentro del marco del programa de techo apoyo. Prácticamente, con esta resolución se da inicio a todo, tanto lo que es inversión pública, a inversión privada, al tema de lo que es techo propio, al tema de lo que es drenaje pluvial, todo lo que tenga que ver con el tema del Ministerio Vivienda. Le he dado este marco introductorio para que tengan en cuenta, porque veo que la gente tiene
mucha dificultad para identificar su inicio de plazo. En resumen, quiero que tengan en claro lo siguiente, que primero, cuando se publica la normativa en el Diario del Peruano, empieza a correr el plazo. Porque si ustedes se dan cuenta, dice la resolución tal, con fecha por decir 9, pero ya en la parte de arriba del Diario del Peruano sale 10. Quiere decir que a partir del 10 corre ya el plazo. Y otra conclusión importante que podemos dar de esta primera parte corresponde a decir que en aquellos sectores que son o zonas consideradas de alto riesgo, es necesario la resolución del ente competente. Y podemos concluir que en el tema de lo que es reconstrucción con cambios, en estas zonas todavía no tenemos fecha de inicio. Eso sí quiero que lo tengan claro para evitar, digamos, confusiones de acá. Bueno, teniendo esto, vamos acá. Acá las pautas para elaborar una solicitud de ampliación excepcional de plazo, vamos a hacer como un recorrido. A ver, le voy a poner acá un recorrido virtual, así como nosotros hacemos unas presentaciones en 3D. Vamos a hacer un recorrido virtual de lo que ha venido sucediendo a lo largo acá de la obra. Estado situacional de la obra. Como una pauta, el corte al 15 de marzo de 2020, porcentaje real de avance. Quiere decir que si bien es cierto, las evaluaciones son mensuales, pero ante este hecho nosotros tenemos que hacer un corte de cuánto fue lo que se avanzó hasta el día 15 de marzo de 2020. También hay que tener en cuenta, esto también yo lo recalco, las modificaciones contractuales que quedaron en trámite, tales como las ampliaciones de plazo, los mayores metrados, las prestaciones adicionales de obra. Un ejemplo, si 2 días antes de la paralización por el estado de emergencia, el supervisor me aprueba a mí, vía cuaderno de obra, mayores metrados en, digamos, demolición de badenes, cuando a mí se va a reintegrar ese tema, esas partidas ya no van a ser mayores metrados, van a ser partidas contractuales o existentes con precios unitarios reformulados. Si bien es cierto, es la misma partida, pero ya no va a ser con el precio unitario del expediente técnico, va a ser un precio unitario reformulado. Se va a estimar ese rendimiento. Claro está, siempre y cuando esas partidas estén afectadas por el COVID. Otro caso que todavía les indico en este tema es con respecto a las prestaciones adicionales de obra. ¿Qué pasa si a mí un día antes me notifican que yo debo hacer una alcantarilla TMC en la progresiva 0+400? Si bien es cierto, el procedimiento, bueno, ya ha pasado todo el procedimiento y a mí me notificaron 2, 3 días antes la ejecución. Entonces, lo que hay que hacer ahí, se abre dos posibilidades. Primero, si esa prestación adicional de obra, cuando la voy a ejecutar, va a ser afectada por el COVID, entonces yo le incluyo como un saldo de obra. Lo paso como saldo de obra dentro y veo si me va a afectar mi nueva ruta crítica. Y en el caso, si no me va a afectar la ruta, si no me va a afectar, claro está que en este primer caso yo voy a tener que reformular esa prestación adicional que a mí me aprobaron porque los rendimientos van a cambiar. En cambio, si por el contrario esta partida no se ve afectada por el COVID, va a seguir, digamos, su ejecución, digamos, normal. Ahora, eso es importantísimo porque hay que dejar en claro este tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros pedimos la ampliación la solicitud de ampliación excepcional de plazo, nosotros pedimos T1, T2 y T3. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el T2, en el tiempo de reanudación, que especificamos 10 días, y si aparecen estos temas, quiere decir que si, digamos, tengo un problema por decir, voy a definir, digamos, la ubicación de una cantera que
previamente también se ha tenido, digamos, problemas, esto me va a generar una ampliación de plazo en la cual se va a desplazar el T3 y esa ampliación de plazo se va a pedir por una normativa general. Entonces, es importantísimo este tema, qué modificaciones contractuales quedaron en trámite. Y si ya hay que ejecutarlas, hay que ver si esas partidas les ha afectado el COVID, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que tener bastante cuidado. Por otro lado, hay que ver si la obra estuvo suspendida o paralizada por efecto de las lluvias. Porque es diferente, si bien es cierto, yo en el punto 1 he puesto corte al 15 de marzo de 2020, puede ser que la obra haya quedado suspendida desde el año pasado. Ahora, en este punto es importante decir que si yo firmé mi contrato en noviembre, en junio, por decir, y ha estado la obra ejecutándose, mi obra ha estado vigente. Si bien es cierto, mi obra ha estado suspendida, paralizada, pero mi contrato de obra ha estado vigente. Por lo tanto, se aplica el decreto legislativo 1486, por lo cual el acuerdo que yo pude haber hecho durante esa etapa de que estuvo suspendida, en virtud del decreto legislativo, yo puedo no modificar el tiempo, porque para eso está el acta de suspensión, el acuerdo económico que yo hice en ese momento, lo puedo traer a colación y hacer, digamos, las modificaciones siempre y cuando teniendo en cuenta, digamos, en coordinación con la entidad. Otro tema importante es el estado actual, antes del estado de emergencia, de la capacidad de campamentos, comedores, oficinas. Eso es importantísimo, porque ese estado actual va a marcar nuestra línea cero, nuestra línea base. Porque digamos que nosotros teníamos 3, 4 campamentos para 80 personas, en ese momento va a querer decir que cuando se reanuden las actividades y teniendo en cuenta el distanciamiento social, dichos campamentos van a quedar insuficientes, por lo cual se va a necesitar su ampliación, sus adecuaciones. Es por eso que hay que tener muy importante también hacer una descripción de la capacidad actual de los campamentos, de los comedores, etc. Porque eso va a ser la línea base. Sobre eso, por lo que está por arriba, es lo que se va a tener que cobrar. Tanto cuánto se va a hacer y tanto cuánto se va a demorar en hacer estas adecuaciones. El estado actual, antes del estado de emergencia, acá hay que tener el estado actual antes del estado de emergencia del equipo de transporte. Quiere decir, si yo estamos en un tema de carretera, que yo tenía 2 camionetas para desplazar a mi personal staff, ahora ya no, esa camioneta me va a quedar insuficiente, voy a tener que tener 2 camionetas más, porque la ley te dice, de acuerdo a la resolución ministerial 257, que tú tienes que, como máximo, trasladar 2 personas. Entonces, por ende, tu capacidad se va a ver disminuida, por lo tanto vas a tener que tener mayor cantidad de personas. Igualito en el tema de lo que es el traslado de pasajeros, de personal obrero al punto de obra. Hay que hacer un trabajo escalonado. Todo ese tema es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar su solicitud de ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque eso va a marcar una línea base de lo que tienen que ustedes van a ir. Tengan en cuenta que acá lo que vamos a pedir son los 3 tiempos que hay: paralización, removilización y el saldo de ejecución de obra, y los costos antes de iniciar, ¿no? Los costos antes, porque los costos después se piden una vez aprobada esta solicitud de ampliación excepcional de plazo. Por favor, esto quiero que les quede bien claro, tener en cuenta estas consideraciones que son importantísimas. Impacto en el tiempo. ¿Por qué vamos a tener acá también? Se ha dicho que va a tener un impacto en el tiempo, pero ¿qué consideraciones? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a plantear mi solicitud de ampliación excepcional de plazo? ¿Qué hacemos? Hacemos un corte al 15 de marzo, vemos el saldo de partidas que me quedan por ejecutar. De ese saldo de partidas,
verificamos qué partidas podrían estar afectadas al tema del rendimiento por efecto del COVID. Entonces, ahí vamos teniendo una primera alerta. Sacamos todo el saldo de partidas y de ese saldo de partidas identificamos qué partidas pueden estar afectadas por el COVID. Asimismo, también en ese saldo de partidas, también incorporamos partidas nuevas en caso sea necesario. Estas partidas nuevas van a estar con precios unitarios nuevos que van a estar en función de una estimación de rendimientos. Tener en cuenta, este tema también es importante, tener en cuenta en el periodo de removilización la cuantificación del tiempo en desplazar a los trabajadores a la obra, ya que a la fecha todavía no se restablece el tránsito vehicular comercial, solo se va a poder realizar con vehículos privados. Si bien es cierto, el decreto supremo 101 restablece, digamos, el tránsito interprovincial, pero privado. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un ingeniero que está en Arequipa y otro que está acá, yo tengo que cuantificar en tiempo, en la camioneta que me va a demorar en desplazar acá. Todo eso le digo siempre y cuando al momento de que ustedes van a hacer la removilización todavía esté, digamos, todavía no se haya activado digamos, el transporte interprovincial comercial. Y como les decía, que hay que tener en cuenta que el COVID afecta tanto a la jornada laboral como a los rendimientos contractuales. A la jornada laboral por todos los controles previos que hay que hacer antes, durante la jornada laboral. Eso es importante, que hay que cuantificarlo, eso también. Hay que cuantificarlo para tener un sustento de cuánto me puede afectar todas esos controles previos, esas medidas de temperatura, todo ese tema, cuantificarlo para tenerlos claros, ¿no? Impacto en el costo. Acá, como les puedo decir, acá en el tema, hay que tener en cuenta que solamente estoy considerando el costo antes, ¿no? Que son los costos de paralización y los costos de reanudación. No estoy considerando los costos de lo que me va a costar hacer mi saldo de obra. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque si bien es cierto, hay que tener consideraciones también, o no mismas consideraciones, pero hay que tener también otros criterios. Acá en impacto en el costo, nosotros tenemos que recopilar, documentar, acreditar todos los costos directos y gastos generales que se han incurrido o devengado durante la paralización de la obra por efecto de la declaratoria del estado de emergencia. Aquí tenemos los gastos generales, tenemos el tema de las cartas fianzas, tenemos las renovaciones, tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de alquileres, tenemos todo, siempre y cuando aquellos costos generales estén concordantes con la estructura de costos de nuestra oferta. Esto es muy importante también. No cualquier costo ni tampoco. Es importante tener en cuenta este tema de, como le digo, documentar y acreditar, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, la certeza de que la entidad nos reconozca. Tiene que estar algo bien sustentado para que, digamos, la entidad proceda digamos, a que nos acepte estos pagos. Como le dije, en el tema de la reanudación, que les toqué la lámina anterior, en la reanudación les hice presente más que todo en el tema de lo que es el personal, pero también hay que tener en cuenta el tiempo que se va a demorar en adecuar, adaptar, ampliar los ambientes. Entonces, lo recomendable es sustentar mediante planilla, metrados y planos los costos derivados por las ampliaciones, adaptaciones, adecuaciones de los ambientes de trabajo. Asimismo, en la removilización de equipos y personal.
en lo posible, a juntar cotizaciones del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Como le dije yo al inicio, es importante hacer un estado situacional previo para la hora que los funcionarios revisen, vean qué es la capacidad que yo tenía, con qué capacidad yo contaba, porque a partir de ahí va a ser, a partir de ahí yo te voy a medir, a partir de ahí yo te voy a cuantificar y te voy a pagar. Entonces, si yo tenía un campamento de 5 por 5 y ahora por mi aforo, por mi tenta, por las demás cosas, voy a necesitar ampliarlo, yo tengo que sustentarlo, pero no sustentarlo de una manera, voy a poner ampliación del campamento general global, no. Nosotros somos ingenieros, nosotros tenemos que aplicar acá, tenemos que hacer un planito, hacer una distribución, calcular sus costos unitarios, hacer una planilla de metrados y sustentarlo. Eso es la mejor manera. Cuanto más sustentemos, es mejor, porque le vas a dar la tranquilidad al funcionario de que efectivamente son cosas que son necesarias. Mientras que en el caso que si tú vas a presentar, oye, ¿sabes qué? Necesito acá, y no tienes un sustento, no tienes un plano, no tienes un croquis que te diga definitivamente, eso va a caer en vacío. Por eso es importante, estimados colegas, que por favor sustenten todo, todo lo que puedan sustentar. En el tema de lo que es tener en cuenta en el periodo de removilización, así como le dije en el tema de lo que es impacto en el costo, tener en cuenta en el periodo de removilización la cuantificación del costo en desplazar a los trabajadores a la obra. Claro está, mientras tanto, en el caso anterior del tiempo, era que yo tenía que cuantificar, porque ya o sea, no tengo a la fecha disponibilidad de mandarlo, digamos, por una agencia de viaje. Yo tengo que decir cuánto me ha costado una camioneta, un carro para ir, digamos, ir trayendo a todo personal de la obra. Igualito acá. En uno es el tiempo y en uno el costo. Cuando yo les dije, disculpen para hacer acá en el tema, en el punto 2, que dice establecer criterios técnicos para estimar los rendimientos en las partidas nuevas y en las partidas contractuales con precios unitarios reformulados. Este es un tema importante porque, al igual que yo le decía, que nosotros, si tenemos que adjuntar un plano, que se están haciendo las modificaciones, adecuaciones, aquí también, yo no voy por decir, ¿sabes qué? En la demolición manual, que tengo un rendimiento, o en tarrajeo, que tengo 8 metros cuadrados, eh, yo voy a decir, oye, de frente a la mitad, tengo que tener un sustento técnico. Yo lo que recomiendo acá, lo que recomiendo, más que todo para el tema de las edificaciones, lo que yo estoy recomendando es agrupar partidas que más o menos se vean afectados. Como yo les dije, separo todas las partidas que les afecta el COVID y luego separo dentro de esas mismas, de ese grupo que yo tengo, separo aquellas partidas en las cuales el rendimiento es drásticamente afectado. Y más o menos voy poniendo criterios, voy estableciendo ratios de tal manera de poder aplicar. Digamos, no es lo mismo aplicar una afectación de rendimiento a una partida de colocación de sanitarios, que es en un ambiente cerrado, a un tema de un tarrajeo de una fachada. Entonces, ni tampoco a la colocación de concreto, ni tampoco a la colocación de veredas, de adoquines. Entonces, esto sí quiero que ustedes, porque es algo nuevo, es un tema, digamos, que es, digamos, trabajo de todos. Tenemos que ser nosotros colaborativos. O sea, acá en el tema no hay una fórmula, no hay una fórmula, pero somos ingenieros y hay que establecer criterios para más o menos poder identificar aquellas partidas que dentro de las que ya están con el COVID, aquellas que sí son drásticamente. Asimismo, dentro de esto, yo estoy desarrollando
un documento técnico, pero eso va a ser en base, digamos, a feedback, al tema de una retroalimentación, para ver en un cuadrante, establecer, digamos, en el eje de las X, tener el número de personas y en el eje de las Y, tener, ese es un criterio personal, y en el eje de las Y, tener, digamos, los espacios para llamarles confinados, espacios medianamente confinados y espacios libres. Total manera de que yo al final que haga una intersección de mi número de personas y con mi espacio, yo pueda tener más o menos decir, oye, a estas partidas probablemente les pueda afectar un 70, 80%. Entonces, hay que tener en cuenta que no hay nada escrito acá, solamente son criterios técnicos que uno debe tener. Yo estoy planteando este tema, hay otro ingeniero que le puede plantear también de otra manera, pero la cosa es que cuando nosotros vayamos a la entidad, vayamos con un soporte técnico de tal manera que nosotros le hagamos ver al funcionario que nuestros son estimados, más aún que estos van a ser ajustables posteriormente, pero de todas maneras hay que tener una base, pero una base de acuerdo a un criterio técnico. Este tema voy a tratar, digamos, de desarrollo, estoy que converjo varias partidas, más o menos, y establecer, así cuando tenemos la matriz de riesgo, una franja, decir, una franja de alto riesgo, de mediano riesgo y de poco riesgo, así una franja en la cual aquellas partidas que efectivamente están afectadas por el COVID, pero que su rendimiento no se va a ver afectado mucho. En otras, medianamente, y en las drásticas sí. En las drásticas hay que tener un punto bien importante, porque en el tema de lo que es la resolución, la 087 del Ministerio de Vivienda, nos indica que hay que reducir al 50% del aforo. Quiere decir que si yo tengo una partida que, digamos, tengo 2 operarios más un oficial y estoy, digamos, en un tema confinado, quiere decir que la cuadra voy a tener a la mitad. Voy a tener a la mitad. Claro está que ahí se abre también un mundo, otro mundo. ¿Por qué? Porque como cuando se hace un expediente técnico por parte de la municipalidad calcula, digamos, una jornada de 8 horas y no a doble jornada. Nada. Eso viene más que todo por un tema del contratista, que si quiere acabar en menos plazo va a tener que poner mayores cuadrillas, trabajos escalonados, trabajan acá. Pero en una entidad, el expediente técnico se trabaja a condiciones normales. Entonces, por ende, si nosotros, a la hora de hacer la cuantificación, vemos que definitivamente no voy a poder contar con con mi cuadrilla completa, que la voy a tener que reducir, ahí también va a reducir drásticamente mi rendimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado. Acá nadie tiene la fórmula, acá mucho se dice, oye, no, quiero acá el tema es el criterio. Y cada, cada obra, cada tipología de obra tiene un desarrollo distinto. Es por eso que yo he tratado, en base a mi experiencia, en base a acá, tratar de darle las pautas. Acá no es de un copiar y pegar. Acá no es dame un modelo y te doy lo chanco y lo pongo. Porque no va a ser lo mismo que yo haga digamos, una vereda, una tribuna con mi cancha sintética al aire libre, que haga la tribuna en la Universidad Nacional. Son condiciones diferentes. Mientras uno está al aire libre, la otra está confinada a un espacio. Entonces, acá lo que les quiero transmitir es el tema de los temas técnicos, todo tenerlo en cuenta. Lo que ustedes, por eso, aquellos, digamos, que tienen, digamos, es hacer un tema de un ejercicio mental, de hacer un recorrido de toditito acá, ir viendo qué cosas, todo, para plasmarlo de la mejor manera en su solicitud. Caso contrario, si ustedes piensan que acá
hay una fórmula que acá, ¿no? Cada uno tiene que analizar, cada uno tiene que ver su realidad, cada uno tiene que ver qué parámetros cuenta, cada uno tiene que ver qué condiciones tiene su entorno. Eso es muy importante. Por ende, es importante que hagan una... Lo que sí hay digamos, una reflexión, es que hemos tenido, digamos, tiempo lo suficiente. Claro está que las normas se han ido dando una tras otra, pero eh, en mi caso particular, uno ha estado viendo, digamos, que esto se venía a ver, que esto se venía, ¿no? Entonces uno ha ido poniéndole empeño, haciendo, leyendo, para tener en cuenta todos estos temas, y que no es fácil, o sea, no es fácil armar todo este documento eh, digamos, en 2 días, 3 días. Y no solamente una persona, es un equipo de trabajo. Si lo quieres hacer bien, claro está. Ahora, si quieres hacer, vas a presentar algo que va a ser fácilmente cuestionable, definitivamente lo puedes hacer. Te paso un número, lo chas, pero eso no es digamos, la realidad de las cosas. La realidad, cada uno tiene que poner, cada uno tiene que identificar. Ojalá que con aquellas personas que todavía no han empezado el tema de la reconstrucción con cambios, tengan en cuenta todos estos criterios, que les va a servir de mucho. No es un tema, digamos, de que, oye, ¿sabes qué? El ingeniero tiene la fórmula y empiezo acá a pegar. El tema va que todo va por esas consideraciones. Finalmente, el tema del plan de seguridad y salud en obra actualizado. Acá también se genera una duda, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi plan, mi protocolo, ¿no? Acá nosotros hay que tener en cuenta que eh, el año 2019 se promulgó la Ley de Seguridad y Salud en lo que es el sector construcción. Entonces, por ende, se indica que debe haber una partida específica que indique, digamos, toda la implementación. Pero eso tiene que ver solamente con el tema de seguridad y salud en obra, con lo respecto a los EPP, cascos, botas, guantes, etcétera, etcétera. A eso hay que añadir las nuevas medidas de seguridad por efecto del COVID. Digamos, y el plan de seguridad digamos, la madre, entonces lo va a coger al plan protocolo, y en eso se va a hacer, lo va, digamos, a incorporar. Hay que cumplir con todos, o sea, todo lo que pongamos en el tema de cómo vamos a trabajar, a hacer el saldo de obra, todo es. Ahora, tampoco es vinculante el presupuesto que yo presente en el plan, con el tema que yo tenga que cuantificar nada. Porque lo que, digamos, que yo estoy que presente en el plan es algo aproximado, una idea. Si ustedes se dan cuenta, en el plan, digamos, yo voy a presentar, para cumplir con mi lineamiento, por decir, mi lineamiento, que es el tema de lo que es la desinfección del ambiente de trabajo, pero para nuestra cuantificación, esa partida va a tener que ir a mi ejecución de saldo de obra. Mientras tanto, en mi plan voy a tener que también adjuntar el tema de cuánto me cuesta el plan de reanudación, cuánto me cuestan las adecuaciones y ampliaciones. O sea, mejor dicho, que el plan es una combinación de los costos de reanudación con los costos con lo cual yo voy a ejecutar la obra. Mientras que yo en la solicitud de plazo solamente abarco los costos de paralización con los costos de reanudación. Y aquellos costos que la mascarilla, todo eso lo voy a ver cuando presente mi costo de mi saldo de obra. Ahora, eso es lo que hay que tener en cuenta, y ojalá, digamos, también ustedes lo vean. Anexos, pecando, digamos, digamos, mejor vale pecar por exceso que por defecto, a todo ese tema de las consideraciones que yo les he indicado,
tenemos que tener un sustento de pagos, boletas, facturas, recibos por honorarios, etcétera. Un cuadro de renovación de cartas fianzas, la carta fianza de fiel cumplimiento, de la carta fianza de adelanto directo, adelanto materiales, las cuales se han ido, las cuales se han ido renovando trimestralmente. Los contratos del personal staff, ¿en qué sentido? Bueno, yo tenía un ingeniero que le pago 10.000 soles y luego por efecto de esta paralización acordé, para lo cual tiene que plasmarse una adenda de ese contrato, acordé pagarle 5.000 para hacer teletrabajo, trabajo remoto, etc. Entonces yo por ende también debo, para digamos sustentar la entidad, que decirle que todos, en el sentido, todos estamos que, voy a aplicar una palabra no técnica, que no todos nos estamos mojando. O sea, que todos estamos, digamos, yendo por el mismo camino y no podemos romper la cadena de pago. Porque imagínate que si yo fuera un empresario, que yo tuviera el tema, hubiera sido beneficiado con el programa Reactiva Perú, y yo, para no romper con la cadena de pago, a todos mis trabajadores les he cancelado, claro está, con el ajuste necesario, va a ser eso improbable que la entidad, a sabiendas de que yo no estoy rompiendo la cadena, que yo no estoy rompiendo la cadena de pago, no me haga prevalecer, no me considere estos pagos. Por eso hay que tener acá las herramientas legales para, digamos, para validar estos pagos, porque es importantísimo, ¿no? Porque yo, por un lado, el gobierno me apoya con una inyección de dinero y yo a lo ves, y luego, por otro lado, el mismo gobierno, a través de estos funcionarios, no me consideran los pagos, ¿no? Claro está, hay un tema que es muy importante con respecto a, digamos, a cómo van a pagar. Pero, digamos, vamos a dejarlo en ese punto, ya, porque el otro punto de cómo van a pagar ya es un tema más que todo de gestión municipal. Porque si yo fuera gerente municipal, yo priorizo, ¿sabes qué? Oye, estas horas están encaminadas, tengo que hacer. Al final, el 90% de las entidades públicas devuelven dinero. Y yo, como gobierno central, yo te voy a decir, ¿para qué te voy a dar más dinero si al final ni ejecutas con lo que te doy? Entonces hay que sincerarnos todos. Este tema es para sincerarnos transversalmente todos, contratistas, supervisores, funcionarios, todo. Para que todo es para el bien del país, para que se reactiven las obras, ni tampoco tratar, digamos, de cobrar lo que no debe cobrarse, ¿no? He puesto contrato de alquiler de maquinaria en caso se pueda considerar el tema de lo que es maquinaria seca. Si bien es cierto, a mí no me pagan, no me pagan por una cantidad de horas mínimas, pero yo a la hora que he hecho mi estructura de costos, yo he firmado un documento que tal persona me estaba alquilando maquinaria, y en ese documento, hacer un documento entre privados, si hay un alquiler mínimo de horas. Entonces eso sería más que todo, no como un tema que sea cobrable, ¿no? Sino para hacerle entender al funcionario, oye, mira, ve, tengo estos contratos, la gente está acá. O sea, la idea es, digamos, es ir, digamos, digamos, con toda la realidad, porque también la idea es también que se van a tener que negociar. O sea, no todo lo que yo diga me lo van a, o todo lo que yo pida me lo van a dar. Entonces, la idea es que decirle, oye, en estos casos, mira, en estos casos que yo estoy llevando, que estoy yo dándote a conocer, que bajo mi peculio, yo estoy que me mojo, mójate tú también, pues, ¿no? Ese es un tema más que todo para que tú lo tengas como un tema de negociar, de decir, oye, mira, ¿no? Cotizaciones. ¿En qué sentido puede ser cotizaciones? Porque si nos ponemos en el tema, por digamos una desmovilización de maquinaria, la entidad te dice que tú puedes, la entidad puede discrepar contigo en el plazo, en el tiempo y en la cuantía. Entonces, si nosotros tenemos que hacer que un flete de una cama baja para llevar una excavadora me cuesta 6.000 soles,
¿Por qué le voy a poner 12.000 si yo sé que en la realidad los precios del mercado son 6.000? Y más aún, y si quiero ser más transparente, yo de esas, yo junto tres cotizaciones de proveedores de la zona y tomo la más baja. Entonces, ¿para qué? Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que hay costos que van a estar, digamos, con el tema de lo que es la utilidad, pero basta que nos reconozcan, porque acá todo el mundo va a tener que ajustarse. No es que yo voy a tener que voy a salir, digamos, voy a salir con todo lo que, porque también hay que saber la realidad con la que se está contando, ¿no? Declaraciones juradas. Hay cuestiones ahí que definitivamente por el mismo tema del mismo 15 para el 16, los ingenieros, acuérdense que el día domingo 15, el día 16 ya no te podías tú apersonarte a obras, has tenido que movilizar, has tenido que por ahí agarrar una carrera de tal sitio, entonces, ¿no? Pero también, pues, si sabes que esa carrera te cobró 100 soles, tampoco le vas a poner 500, pues, ¿no? La idea es que no hay que asustarlo al funcionario, hay que darle las armas para que él vea y realmente eh, tome, digamos, la decisión más correcta, ¿no? El sustento de metrados. El sustento de metrados, como les dije, ¿no? Todo lo que tenga que ser ampliaciones, adecuaciones, este, adaptaciones a los ambientes de trabajo, sean oficinas, etcétera, hay que sustentarlo. Estamos acá, escúchenme bien, estamos en el tema de lo que es antes, los costos antes. No confundamos con el tema después, que es otros temas, ahí entran otras consideraciones. Ajuntar la estructura de costo de la oferta. Es saludable que a la hora que ustedes están haciendo ahí su solicitud, traigan a colación la estructura de costo que presentaron en los gastos generales, en su propuesta, su propuesta ganadora, ¿no? De tal manera que sea fácil al funcionario verificar, oye, mira, tus gastos generales indicaban digamos, 2 guardianes y tú que te pongo acá los 2 guardianes. De tal manera de hacer una manera rápida, digamos, ponerlos, digamos, en un formato horizontal y decir, mira, esta es mi estructura de costos, lo pego o sea, lo pego tal y como ahí que está fedateado, está con todas las firmas, lo pego, lo pongo en mi hoja y al costado pongo todos los que me han afectado. Es una cosa de ordenamiento, más que todo. Y el acta de suspensión, como le dije al inicio, esta acta de suspensión tiene, en el caso de aquellas obras que han estado, digamos, suspendidas antes de, y yo, en virtud del decreto legislativo 1486, quiero hacer esas mejoras, quiero hacer esas, perdón, no mejoras, sino quiero hacer, digamos, bueno, podría ser la palabra mejorar mis condiciones, porque si bien es cierto, en ese primer momento, en esa acta de suspensión, no me consideraron, o tal vez me consideraron los costos mínimos. Ahora, en virtud del decreto legislativo, puedo renegociar esa acta de suspensión que la firmé en ese tiempo. Me refiero al tema de los costos. Entonces, ya. Recuerda que este servicio de actividades hay que ver lo que vemos, el descarte, diagnóstico del personal EMO, llenado de la ficha de sintomatología, las señalíticas, colocar al ingreso de la señalítica el cumplimiento del compromiso, el distanciamiento social no menor de 1.50 metros, 1.5, en el caso de lo que son Ministerio de Vivienda, 1 metro en el caso de lo que es MTC, reducción hasta el 50% del aforo personal, dotar a los trabajadores en equipos de higiene, lavado, jabón, líquido, desinfectante, papel toalla, alcohol gel, identificar las zonas críticas donde acá haya alojamiento personal. Y para que tomen conciencia, si no presenta la solicitud de ampliación excepcional del plazo durante el plazo establecido en el decreto legislativo 1486, se va a incurrir en penalidad por mora. Esto
quiere decir el promedio de la penalidad por mora diario por cada millón es alrededor de 2.500 soles. Este es un tema, es un ratio que yo le he sacado más, menos, pero por ahí va. Quiere decir que si yo tengo una obra que me voy a demorar 4 o 5 días más, ya tengo una penalidad de 10.000, 12.000 soles. Con lo cual, los amigos contratistas han debido prever y tener en cuenta para contar con el personal idóneo para que pueda cuantificar. Y esto tiene que serlo gente con experiencia. Definitivamente eso es no ser con ningún, digamos, un tema discriminativo, porque acá lo que prevalece mucho es el criterio, y el criterio te lo da la experiencia. Si bien es cierto, nosotros cuando comenzamos tenemos, ¿no? Salimos con todo, pero acá es un tema de criterio, acá es un tema de plata, es un tema acá. Y al ser un tema de dinero, hay que manejarlo con mucho cuidado. Finalmente, bueno, en coordinación con el Grupo INSUR, se está viendo la posibilidad, prácticamente, no sé si Serapio me dice, para ver el tema de las, poder verificar la documentación de aquellos personas, contratistas, que estén dispuestos, ¿no? Como una asesoría externa, se pone en contacto con el grupo INSUR y vemos, ¿no? Es importante que tengan en cuenta todo lo que les he dicho y más aún el tema económico. ¿Ya? Muchas gracias. Ok, bien, ingeniero, entonces ya culmina con esta conferencia. Bueno, vamos a pasar, digamos, a un foro de preguntas, a ver si alguno de los participantes podrían participar en voz para yo habilitarle el audio. Solamente indícame con una manito para yo habilitarle. A ver, ahí vamos, ahí tenemos varios, por favor. Hay que participar, señores participantes, ¿no? Para sacar todas las dudas. A ver, mientras tanto. A ver, vamos participantes, hay que habilitar, ahí vamos, ahí está. La ingeniera Patricia Pintado, vamos a habilitar el audio. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, Ya, sí. buenas noches. Sí, quería preguntar dos cosas. ¿Es obligatorio hacer un acta? Hola, ¿podría pagar su... Ya Sí, lo pagué. se escucha con eco, no tengo buen retorno. Ok, ya. ¿Es obligatorio hacer un acta de suspensión para llevar a cabo las adecuaciones en obra? Esa es una primera pregunta. Y luego, ¿qué significa aforo al 50%? ¿Que en general había 100 obreros y ahora va a haber 50 obreros, o este análisis es por cada frente de trabajo? Muchas gracias. Con respecto a los temas, primero, no es que tú vas a hacer una acta de suspensión para el tema de la renovación de actividades. Acuérdate, cuando tú haces la renovación de actividades, para que tú empieces, a ver, te indico los hitos, para que tú empieces a hacer tus adecuaciones, tus removilizaciones, tiene que estar aprobada tu solicitud de ampliación excepcional de plazo. De igual manera, cuando tú ya empiezas a ejecutar la obra, al día siguiente de hacer todas estas adecuaciones, al día siguiente comienzas tu inicio ya de obra. Con respecto al 50% de aforo, viene más que todo por un tema de que tú tienes que mantener el distanciamiento social, y eso hay que verlo. Si bien es cierto, la normativa te dice que el 50% es, claro, hacer un análisis previo para poder, digamos, validar digamos, este porcentaje. Te explico. Si tú tienes un ambiente, haz un cálculo, ¿cómo se dice?, mental, y yo digo, ¿sabes qué? Estoy que te digo número nada más.
tengo, por decir, un ambiente de 5 por 4, 20 metros cuadrados, considerando que uno va a dormir en una cama y media cada uno, más o menos, y haciendo mi área tributaria, puede ser un promedio de 3.5 a 4 metros cuadrados. Estoy que doy un número. Y yo tenía más antes a 8 personas. ¿Cuántas me van a caber ahorita? Me van a caber la mitad. Si yo tenía 7, ¿cuántas me van a caber? Me van a caber 4. O sea, hay que ver, pues les he dicho bien claro, la capacidad con la que se tenía al momento de la declaratoria del estado de emergencia y luego la que se va a requerir. Muchas gracias. Ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, ahí tenemos las preguntas, a ver si podemos tratar de absorberlo. Ingeniero, Sí, te escucho, Serapio. a ver, ahí tiene las preguntas, si ya lo ha visualizado en su pantalla. No veo las preguntas. A ver, No me salen en las... ¿ahora ya lo ve? No no lo veo. Pero dime por acá, porque como te dije, Serapio, estoy acá. A ver, dime, díctame las, más o menos voy respondiendo y no las llego A ver, parece que la pregunta 1 y 3 ya se ha respondido. Vamos a tratar de... Claro, por ahí ves las que no se han respondido, las que ya están, digamos, que ya las he explicado, para no ser redundantes, acá ve las que, digamos, pueden, digamos, tener A ver, dice, atención. en el decreto legislativo 1486 hay un párrafo que indica desde la autoridad competente para el inicio, podría indicar a ello, es desde la notificación del ente rector o de la entidad local. A ver, lo que pasa es que cuando fue la fase uno, te voy a dar un ejemplo ahí. En la fase uno, cuando se dio el tema de lo que es la reanudación de actividades, se dijo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reconstrucción con cambios. Estaba en el anexo uno el decreto supremo 080, pero tú no sabías qué, qué, qué horas iban a salir. Posteriormente, con fecha veintitantos de mayo, no tengo ahorita en mano la resolución de la reconstrucción con cambios, y se identificó qué proyectos de reconstrucción con cambios estaban en esta primera fase. Todavía no estamos en el decreto supremo 101. Y ahí en su artículo 2 o 3 indicaba que las entidades que tenían a cargo estos proyectos, ellos iban a notificar. Si te das cuenta, si hago un símil con mi fase 2, con el comunicado 12, reconstrucción con cambios, acá ya no, porque ya ahí el cómputo de plazo es a partir del 101. ¿Qué quiere decir? Que para que lo tengan en cuenta, que antes del 101 se tenía en cuenta la, la comunicación del sector competente, entidad sector competente, y ahora con el tema, con el 101, se valida todo, a excepción de la zona de alto riesgo, donde para hacer la reanudación, sí es necesario la, la, este, la emisión de una resolución ministerial por parte del sector competente, ¿no? Eso sí hay que tener claro. Lo que pasa es que con el decreto supremo 080 se tenía en cuenta estas dos acotaciones que te decía para el inicio de plazo, mientras que ya para el 101 fue un bombazo, o sea, ya solamente con el tema, o sea, solamente quedan exceptuadas aquellas zonas urbanas de alto riesgo.
que a medida que iban emitiendo los sectores competentes se iban arrendando sus actividades. Tal es el caso del PNSU y tal es el caso del Ministerio de la Resolución 116. Continúa, Serapio, por favor. Ya, ok. Con la pregunta 2 dice, si bien es cierto para la fase 2 el plazo se vence este viernes, pero para la primera fase, ¿desde cuándo empieza su cómputo de plazo de 15 días? Ahí, por eso le voy a decir, si bien es cierto, la fase 1 estuvo, digamos, muy complicada porque habría que cumplir para el tema de lo que son carreteras con el tema plan de reanudación, el plan COVID y una serie de cosas. Ya con el 101 se trató, digamos, ¿cómo se llama?, de simplificar. Ahora, el ejemplo que yo te puedo decir es que, te vuelvo a decir el tema de reconstrucción, porque el tema de reconstrucción es un tema bien específico, es que aún así, mira, aún cuando en el anexo 1 estaba reconstrucción con cambios, el efecto no es el mismo que ya tiene con el efecto en el 101. ¿Por qué? Porque acá efectivamente me decía la reconstrucción con cambios, pero posteriormente salió la resolución y en la resolución me indicaba que la autoridad, entonces mira la secuencia que iba. Yo tenía que ver si mi proyecto estaba en lo que me había dicho la reconstrucción y luego esperar que la entidad que está a cargo de ese proyecto me notifique. En cambio aquí no, en lo que salieron los proyectos de reconstrucción y ¡plum! Los que se han quedado solamente son aquellos de zonas urbanas. O sea, te das cuenta, hay una diferencia ahí. Ya, continuamos. Con la pregunta, a ver, bien. Si el plantel técnico no ha emitido ningún recibo al contratista durante la cuarentena, ¿cómo sería el procedimiento para poder solicitar ese reconocimiento ante la entidad? Definitivamente, a mi criterio, no habría la manera, ¿no? Porque se supone que la normativa es clara, es acreditado. Una cosa que yo le haya pagado, le di un recibo, le di, digamos, le hice una transferencia, le hice acá, pero de boca decir, no, ¿sabes qué? No, eso no. He sido enfático y claro en decir que cuanto más sustentado acá, evitemos el tema de ¿cómo se dice? Evitemos que la entidad no discrepe contra nuestra solicitud en base a estos tipos entre comillas, de querer, digamos, pasar pagos que no están justificados, no tienen ninguna justificación, pues, ¿no? Y si no le has pagado, pues no le has pagado, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a cobrar ahí? En otra pregunta dice, ¿la ampliación de plazo se presenta sin tener notificación de la entidad para el reinicio? Creo que también. ¿Cómo? La ampliación de plazos se presenta sin tener notificación de la entidad para el reinicio. Claro, porque estás ahí, acuérdate que uno de una parte, el contratista debe actuar con la debida diligencia, o sea, debe tener todo, debe ser precavido en todo. Si bien es cierto, él no le llegó una notificación, pero basta el cómputo pasa el decreto supremo 101, él va a tener que ver los medios, mandarle un correo, hacerlo de conocimiento al supervisor, ¿cuántos medios hay? O sea, definitivamente, aún así no lo haya emitido, no haya recibido una notificación oficial, que son varias, porque hay bastante gente que digamos, está, digamos, todavía un poco perdida. Tal es el caso que una municipalidad, un contratista me llamó que efectivamente, después de 10 días, le dice, ¿sabes qué? Tu plazo comenzó desde el día 5. Te hace decir acá, ¿no? O sea, por si acaso tu plazo ha empezado a correr desde el día 5. Puede darse el caso, conociendo cómo son algunos, no todos los funcionarios, decir que faltando 2 días por si acaso, ¿no? Pero tú ya has sido precavido, o sea, ya has actuado con la debida diligencia y ya debes tener todo tu material, ¿no? Todo tu expediente de solicitud de ampliación excepcional de plazo.
La siguiente. Bien. Otra pregunta dice, ¿cuánto podría ser el porcentaje estimado que afecte al rendimiento de una partida típica? No, pues por eso yo fui claro y les dije que eso hay que aplicar un criterio técnico ahí, ¿no? Yo no es que hay una fórmula para matemática de decir, pero yo puedo decir, oye, mi rendimiento en una instalación de sanitarios en un ambiente reducido se va a ver severamente afectado porque inclusive voy a tener que trabajar con la mitad de mi cuadrilla, a diferencia de una partida de tarrajeo interior o exterior. Es por eso que yo les he dicho, primero, como primer paso, identifiquen las partidas. Como segundo, de esas partidas, vean, agrúpenlas. Esta partida les afecta poco, y más o menos van discretizando el tema. Es un tema que al final le van a decir ustedes al gerente de obra, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo he considerado esto por este motivo y este motivo. Siguiente, Serapio. Otra pregunta dice, ¿se podrá iniciar las actividades de obra si el lugar de la obra se está considerando como zona de riesgo y se aprobó la ampliación excepcional de plazo? Lo que pasa es que no tengo buena. Repite, por favor, Serapio, por favor. A ver, ¿se podrá iniciar las actividades de obra? Es una pregunta, pero si el lugar de la obra está considerado como zona de riesgo, se aprobó la ampliación excepcional de plazo. No, pues que las cosas son consecuentes. No es que yo... tiene que darse un tema, tiene que darse digamos, una directriz para luego continuar con lo demás. O sea, yo no puedo ir, o sea, que se aprobó la presión y todavía está en zona. Efectivamente, hay que tener eh, para el amigo, tiene que tener en claro, y te traigo a nivel macro, que el decreto 008, que es el tema de emergencia sanitaria. Luego tenemos el 040, que es el de estado de emergencia. Y luego con alcance de la evaluación, ninguno de estos han paralizado las fases de renovación económica. Ahora, efectivamente, yo puedo comenzar una obra de alto riesgo, pero se supone que si estoy en una zona de alto riesgo, tengo que ir bien preparado. Por eso hay un dicho, que tienes que tener en cuenta todo porque sabes que estás yendo a una zona de alto contagio. Por lo tanto, tienes que tener las precauciones, tienes que tener la mayor cantidad de precauciones. O sea, eso no quiere, no te va, digamos, inhibir ni tampoco, no solamente lo que vas a tener es tu claridad que estás en una zona trabajando de alto riesgo. Bien, entonces, vamos a pasar a un participante que quiere participar. A ver, con César Terrones. A ver si le voy a habilitar el audio. César Terrones, por favor. César Terrones. Hola, 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 ¿qué tal? Ahora. buenas noches. Actualmente trabajo en una obra pública de mejoramiento de vías de ornato dentro de la Universidad La Cantuta, en convenio con la UNI. Nosotros teníamos una adenda que finalizaba el 30 de abril 2020, ¿no? Entonces, quería saber dentro de qué decreto de los que ha dictado el gobierno rige esta obra, porque digamos es un poco incierta porque hablan de obras digamos, de construcción, de carreteras. Eh, digamos, en que ya está en la fase de que puedo reiniciar y hasta cuándo tengo para presentar mi solicitud de ampliación de plaza adicional, ¿no? ¿Tus actividades son dentro de una universidad? Sí, dentro de una universidad. Es una obra pública, es dentro de la Cantuta, se está haciendo todo el mejoramiento de vías, la UNI en este caso, y es un convenio entre ambas universidades, ¿no? Tenía una adenda 4 que vencía el 30 de abril, la obra. Entonces, obviamente estaba, me imagino, dentro todavía del tiempo, ¿no? Pero quería saber si ya podría reiniciar la obra, si estoy considerado en la fase 2 o en todo caso, a partir de qué fase. Y digamos,
¿hasta cuándo tendría plazo para presentar mi solicitud de ampliación de plazo? Excepcional, ¿no? Mira, la clase que te puedo dar colega, es lo siguiente, ¿no? Acá, por supuesto, en la zona norte, las universidades, la Universidad Nacional, que más o menos te va a hacer un símil, la Universidad Nacional está haciendo el mejoramiento de unos servicios higiénicos, plataformas, áreas verdes, que si bien es cierto, ya se dio inicio, pero lo que ya, digamos, de acuerdo a las actividades, ya se podría dar inicio. Para el tema de los universidades, ahí sí, están que le piden que primero, antes de que específicamente para el tema de las universidades, aprueben sus protocolos internos. Y en base a eso, ya ellos se van a ir porque, claro, porque estás que te metes a un lugar que, digamos, que todavía no está ordenado y ya te deja pasar, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese caso de las universidades, sí hay un tema puntual de que deben aprobar, hasta donde yo tengo conocimiento, sus protocolos, que estén aprobados sus protocolos para luego poder tú ingresar a hacer las cosas que tenías que hacer, ¿no? Es diferente en una obra pública que, claro, es una obra pública dentro de un tema privado, por decirlo así, por decirlo así. Entonces, hay que probar los protocolos internos para el tema de la universidad. Para el tema de la universidad, más o menos es lo que te comento, ¿no? Haciendo, digamos, un símil de la experiencia que he podido compartir, ¿no? Que la obra efectivamente está, pero ahí sí está supeditado a que el protocolo de la universidad se apruebe. Y es, ¿cómo se dice? Es razonable, ¿no? Porque ¿cómo voy a entrar a un lugar donde todavía no tengo mis reglas de juego definidas, ¿no? O sea, es un tema, ¿no? Tiene su razón de ser. La siguiente, Serapio, por favor. Gracias. Bien, dice, la ampliación debe incluir la opinión favorable del supervisor al día de mañana. La opinión favorable del supervisor. Sí, Sí, claro. incluye. Sí. No, no, Mejor, no, 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 no es a ver, vinculante, no es vinculante. La ampliación de plazo solamente la evalúa el área usuaria. Ahora, que el área usuaria se apoye con el tema de la supervisión es otra cosa, pero la opinión vinculante para que la entidad te lo apruebe es del área usuaria. Siguiente. y a otra pregunta dice, una vez aprobada la ampliación extraordinaria de plazo, posteriormente se solicitará una ampliación por el tiempo de demora por parte de la entidad en la aprobación de dicha ampliación. No, es que ese tiempo ya está acotado. El tiempo, no va a haber ampliación de la ampliación. No, 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 no. El tiempo está acotado tanto para los contratistas como para la entidad. Y si han pasado el tiempo de la entidad en el plazo que ha debido aprobar, ya está aprobado eso, en las condiciones que indicó el contratista. No es que acá se va a demorar y luego acá. En el único caso que podría, bueno, no único caso, sino un tema que estoy viendo, es que la última semana quedó definido el tema de un cambio de cantera. Entonces, un cambio de cantera sí me amerita. Un cambio de cantera antes de sí me amerita una ampliación de plazo. Esa ampliación de plazo me va a desfasar mi T3, que es mi tiempo de saldo de obra. Pero como en virtud del decreto legislativo se pueden hacer acuerdos, todo, yo puedo hacer una acta en la cual estoy modificando mi ubicación de cantera y bueno, tener digamos, las consideraciones respectivas, ¿no? Pero no es que ampliación de ampliación, no, 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 eso no funciona. Se supone que tú estás pensando en la ampliación de la paralización, de la renovación y del saldo de obra. Que puede haber un quiebre en el tema de que cuando tú vas a obra, haya algo que no lo hayas contemplado, se podría, pero ya son casos muy específicos que habría que evaluar puntualmente. Siguiente. Ya, para finalizar, dos preguntas más, ahí finalizamos. Nos dice, ¿cómo se garantiza el financiamiento del presupuesto de ampliación excepcional del COVID-19 si la entidad no cuenta con la capacidad de solventar? Bueno, ese es un tema es un tema subjetivo, pero ya más que todo viene por un tema subjetivo por parte de acá
digamos, por parte de nosotros, porque nosotros cumplimos como contratistas, presentando acá. Y es un tema que ya no hay porque ya depende de terceros. ¿En qué sentido? Yo lo que puedo decir es decir, oye, ¿sabes qué? Así como ha habido, ojalá, así como había un programa Reactiva Perú para los empresarios, debería haber un programa Reactiva Perú para las municipalidades que tengan con este tipo de que tengan que solventar gastos, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Porque definitivamente hay escuelas que son tan chiquitas y que por el tema de la reconstrucción le llegó una obra de 20 millones. Oye, y hacer todo este tema, implementación, me va a costar que 500.000, 600.000, 800.000, ¿de dónde van a conseguir esas municipalidades? Entonces, me supongo que en el transcurso del lapso del tiempo se van a emitir medidas a favor, en estos casos específicos. Y cuando son cosas menores, van a tener que sacrificar el alcalde obras para poder coberturar aquellas obras que ya están en camino. Otra pregunta, ingeniero, dice, ¿el supervisor también puede solicitar ampliación de plazo excepcional? No, eso ya, no, automáticamente se aprueba la del ejecutor y ya automáticamente se aprueba la del supervisor.